Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras docentes y también a la comunidad en general. Hoy estamos con Ruth Sosa Pascal, compañera de la directiva, de esta nueva directiva. Ella es profe de música, nos va a decir, vamos a dejar que hable ella, que salude, y también de la agrupación negra. Pero bueno, vamos a dejar que salude y que desarrolle donde trabaja y demás. Bueno, muchas gracias. Sí, soy profe de música, soy delegada de la Escuela 178. Actualmente estoy trabajando el doble turno en primaria, la 178 y la 150, pero bueno, también he trabajado a nivel inicial algunos años, he recorrido varios jardines de la ciudad, nivel medio y en superior un tiempito. Así que, o sea que recorriste todos los niveles. Me falta alguno. Seguiremos. Pero bueno, siendo parte de la directiva desde que asumimos. Y una compañera que es, digamos, tiene años de militancia, pero digamos en cargos y en la responsabilidad de representar a los compañeros y compañeras nuevas. Así que en este X que sale en abril, bienvenida. Bienvenida al empezamos último. En diciembre. Empezamos en diciembre con la compañera, así que un gran desafío tenemos todos y todas esta directiva para poder llevar adelante justamente la dirección de un sindicato combativo, antiburocrático, independiente de los gobiernos. Así es, y en ese marco, bueno, venimos un fin de semana súper movilizante, otro 4 de abril, se cumplieron 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba, que, bueno, nos marcó a todos. Yo estaba en el secundario en esa época, así que bueno, participamos del acto de Arroyito, acompañamos la bicicleteada enorme y fuimos parte de la marcha también de la tarde. Y bueno, la verdad que la organización de la bicicleteada este año se llevó los honores y el gran homenaje que le hicimos a Carlos, ¿no? Tal cual, así es. Hablando con una compañera, hoy me decía que ella la hizo, que varias le dijeron el año que viene me sumo, y esto, podría aclararle a las compañeras que la bicicleteada es desde Arroyito para Neuquén. Hay mucha gente que todavía cree que salimos de acá hasta Arroyito en bici y volvemos en bici. No, sería un montón, son 47 kilómetros y la verdad que hubo una comisión de compañeros y compañeras que se la cargaron al hombro, que todos trabajan en las escuelas, que lo hicieron después del doble turno, que lo hicieron los fines de semana, con mucho aporte militante, y eso se pone mucho en valor al momento de haber realizado una enorme bicicleteada, que todos terminaron muy contentos, pero la logística que había detrás, nosotros íbamos auxiliando a las bicis que se pinchaban, y bueno, contar eso, que bici que se pinchaba, se cargaba una camioneta, la compañera venía con nosotros mientras se parchaba esa bicicleta y en 3 kilómetros estaba rodando de nuevo, así que eso fue muy emocionante. Pero bueno, remarcar que la consigna que se llevó este año nuevamente es Cárcel a Sovich, que es el responsable político, que no olvidamos, no perdonamos, y bueno, que la CETERA sigue cumpliendo el mismo rol que en el 2007, cuando dejó aislada la lucha de los docentes de Neuquén. Hoy en día Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego siguen en conflicto, y no hay un llamamiento a nivel nacional, y la realidad es que lo que nos atraviesa a todas las provincias de Argentina es el mismo ajuste que venimos cargando sobre los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Sí. No, y en ese sentido remarcar también que nosotros como sindicato y primero solidaridad con las provincias que están luchando, pero también acá en Neuquén tenemos un acta de acuerdo firmada, bueno, trucha y demás, con encuestas truchas, pero que también la necesidad, digamos, de poner en pie un plan de lucha, en este caso en las provincias, provincial, porque la CETERA, por todo lo que vos dijiste, pero acá también lo necesitamos, una reapertura de la mesa salarial. Sí, tal cual. En ese sentido, bueno, junto a las
opositoras que también fueron parte de la bicicleteada, Cenillosa, Plotier. Seguimos organizándonos con los plenarios delegados. Llamamos al 14 a unificar las jornadas para poder debatir, juntarnos y realmente poner sobre la mesa qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están viviendo en cada una de las escuelas, porque la realidad que viven nuestros estudiantes y que viven las maestras que no llegan a fin de mes, que venden de todo para subsistir, ya no alcanza con el doble turno. Hay algunas compañeras que no acceden a un solo turno todavía, y está muy difícil la situación. Así que nada, en ese marco invitar a las compañeras a la organización, a que sean delegadas, a que se sigan sumando. No podemos desconocer la situación política que estamos viviendo a nivel nacional, internacional, con la guerra que se está dando entre Estados Unidos, Israel hacia Irán. Este año empezó con un ataque feroz en una escuela donde murieron más de 150 niñas, que nos atraviesa porque es el ámbito donde nosotros trabajamos. Y bueno, eso repercute también a nivel nacional. Un gobierno que está envuelto en escándalos, desde créditos hipotecarios hasta vuelos privados, que se alejan demasiado de los problemas que tiene la gente, los trabajadores que vivimos dentro de las escuelas, que vemos las problemáticas de los estudiantes, que muchas veces no podemos sostener algunas situaciones que nos desbordan, y es eso, bueno, la importancia de estar organizados y de continuar construyendo un sindicato único como es ATEN y como lo venimos haciendo hasta ahora. Así es, Ruth. Así que bueno, convocamos para el 14, martes 14, jornada unificada y asamblea para definir justamente en el marco de todo lo que vos desarrollaste, esta crisis que la vivimos los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también el mundo entero por la guerra y demás, y también que ahora zarpa, digamos, la flotilla nuevamente a Gaza, así que por una Palestina libre, ¿no? Tal cual, así es. Así que bueno, Ruth, te dejo un espacio para que saludes a los compañeros y compañeras y a la comunidad que nos está escuchando y viendo también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer enorme el primer XL que hago. Bueno, que están las compañeras también que van a desarrollar otra parte de lo que nos ataca en la reforma del media. Así que bueno, eso, muchas gracias. Así es. Nos vemos en el siguiente bloque, como dijo Ruth, con un tema que nos aqueja, que es la reforma en media, que está enmarcado en todas las reformas laborales, educativas y también previsional que vamos a desarrollar en la jornada unificada. Así que quédate, un ratito más volvemos. Grave ataque a la democracia sindical. Exigimos las 11 licencias que le corresponden a la seccional capital. Es un derecho de las afiliadas y afiliados. La Comisión Directiva Provincial debe terminar con la política de sometimiento a la oposición. ATEN Capital, en lucha. Si la educación fuese esencial, las escuelas deberían haber estado en condiciones desde el comienzo del ciclo lectivo, cosa que no ha pasado. Por otro lado, les interesa la esencialidad para que los trabajadores de la educación no podamos organizarnos. Y si acaso la educación es una esencialidad, ¿por qué deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio? Por favor, ¿de qué nos están hablando? Hola, buenos días, buenas noches, según en el momento que nos escuchen la audiencia, los compañeros, las compañeras y también la comunidad en general. En este segundo bloque estamos con dos invitadas muy especiales. Agustina López, delegada de la PETRE, también consejera escolar del Distrito 8, profesora de taller, y la compañera Verónica Pino, también profesora de taller. Ellas nos van a desarrollar y van a abordar justamente todo esto que venimos denunciando desde ATEN Capital ya en la anterior gestión, pero vamos a profundizar un poco mucho más este año en la organización y demás sobre la reforma en el nivel medio y obviamente en las técnicas que son las compañeras, que es la técnica es muy sentida por las familias también. Así que bueno, las dejo. Agustina, particularmente preguntarte qué está pasando ahora con cuarto año, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los que están escuchando, los que están viendo.
Es una pregunta que se deben estar haciendo muchas familias, seguramente, muchos estudiantes, porque en muchas escuelas todavía no empieza cuarto año. Lo cierto es que hay alrededor de 300 estudiantes entre el Distrito 1 y el Distrito 8 de Neuquén Capital que todavía no empezaron, no tienen banco en las escuelas, que sabemos que están yendo al Consejo Provincial de Educación, las familias de A1 o a la dirección de las escuelas, pidiendo para poder que sus hijos puedan acceder al derecho a estudiar. Y sumado a eso, sabemos que hay en segundo y tercer año alrededor de un 60% de repitencia en todas las escuelas secundarias, sí, un montón. Y entendemos que además hay una serie de problemas sobre cómo se está aplicando la reforma. Este es el cuarto año que se empieza a implementar, con consecuencias que no solamente afectan en el aprendizaje de los estudiantes, que se ve reflejado en estos porcentajes de repitencia y cómo pasan de año incluso sin saber cada vez menos, pero además también en las condiciones de trabajo en las que estamos nosotros en las escuelas secundarias en general, y en cómo están las escuelas, en cómo tenemos un problema además de que hace más de 20 años que no se construyó una escuela secundaria en el oeste de Neuquén. La última que se construyó funciona en una concesionaria. Buenas a todos Hola. y a todas. También aportar que el impacto que está teniendo la implementación en los cuartos también se debe a que en este momento las escuelas técnicas no cuentan con la infraestructura para poder llevar a cabo esta implementación. Los talleres están en estado de abandono. Las aulas no tienen las condiciones para poder brindar ese aprendizaje a los estudiantes. Hay muchas aulas que tienen los pisos rotos, hay talleres que funcionan en gameras petroleras, de hecho hay talleres que están funcionando en una concesionaria alquilada, y eso la verdad que deja a muchos estudiantes en una situación de abandono absoluto de parte del Estado, porque no son las mismas condiciones para aquellos que sí en escuelas privadas tienen acceso a otro tipo de condiciones de estudio y de aprendizaje. Y además esto es un problema que se viene acarreando hace muchos años. Bueno, vos sabés, Lau, porque el año pasado, en 2026, se votó recortar el presupuesto a las escuelas técnicas en el presupuesto nacional, que eso implica desfinanciar el INET, que es el instituto que se supone que es el que manda dinero a las escuelas que presentan proyectos para poder hacer renovación tecnológica. Lo cierto es que eso implica una sobrecarga laboral tremenda para los equipos directivos y para los docentes que tienen que hacer esos proyectos y hacer toda una serie de rendiciones por un dinero que es totalmente insuficiente para la renovación que se necesita en las escuelas. O sea, estamos hablando de máquinas que cuestan millones y estamos hablando de un presupuesto que llega de 2 veces al año por 400.000 pesos. O sea, totalmente insuficiente. Irreal, irrisorio, o sea, no... Y no es solamente el desfinanciamiento a las escuelas técnicas que se acaba de votar, sino que además es por cómo se viene pensando la falta de renovación tecnológica que necesitamos en las escuelas técnicas, la falta de construcción, y que además la implementación de la reforma viene a profundizar todo esto. Nosotras vemos que con la implementación en cuarto año hay talleres que desaparecen. Por ejemplo, los estudiantes de tercer año tenían soldadura y ahora ya no van a aprender a soldar, en concreto. De hecho, mi taller, yo soy profe de carpintería y pasa a ser tecnología en madera. Ya no es carpintería. Entonces, a medida que se vayan rompiendo las herramientas o dañando las máquinas, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno para poder hacerlo si tu materia es la tecnología en general? Claro, teoría das. O ves en un cel, una compu, si es que la tienen, cómo poder abordar, digamos, eso que es práctico además, ¿no? Y nosotros, eso que sostenemos los talleres, ahora en cuarto año hay especialidades que desaparecen directamente los talleres y pasan a ser materias teóricas. Lo que decía recién Vero de las condiciones en las que están las escuelas. La EPET 7 es la que tiene gamelas, la EPET 27 es la que funciona en una concesionaria de autos, la EPET 14 está con un problema de calefacción. Todas las escuelas técnicas están en esta situación. Entendemos que además es algo que pasa en general en todas las escuelas secundarias.
de cómo se está recortando el contenido. Bueno, lo que decía, no sé si vos querés contar cómo funciona tu taller, por ejemplo. Bien, mi taller es un taller que es nuevo, que forma parte de esta nueva implementación. Y en el ciclo básico, por ejemplo, los talleres ya tenemos como ese antecedente. Ahora en este momento les va a pasar a los compañeros del ciclo superior, donde al no haber aula y no estar la infraestructura preparada para esto, funcionamos en tráiler. Y no es un taller, porque la verdad es mentira, se convierte totalmente el taller en una materia teórica porque no está equipado. Un tráiler solamente contiene sillas y banco y un escritorio, y ese es el lugar donde los chicos están aprendiendo. Ya llevamos 3 años. Y también en otra escuela, no estoy en el tráiler, pero sí funciono en un aula compartida, donde funcionan 2 talleres a la misma vez en el mismo aula. La verdad que es una estafa Claro. hacia los estudiantes que transitan estos talleres. Claro, es como un sí de lo que damos en el marco de que termina quedando todo que no deberían la voluntad de los docentes y también de los estudiantes y las estudiantes y las familias que están, digamos, enviando sus hijos y decidiendo que estudien en una escuela técnica con toda la historia como empezaba, ¿no? De lo que es los sentidos, digamos, que son las escuelas técnicas para las familias. Por eso la defensa constante de la comunidad educativa. Y además, también como para que se puedan imaginar, nosotras por taller tenemos 15 clases más o menos, son 2 meses en cada taller. Si vos por taller tenés 2 profesores, hay incluso escuelas que por la aplicación del diseño pasan a ser 3 profesores, hasta 4 profesores por taller, o sea que los chicos, un taller que antes tenían 3 veces por semana, ahora van a tener 1 vez por semana, o de las 15 clases van a tener 7 clases. Entonces, ¿qué es lo que se va a aprender? ¿Hasta cuánto le vamos a poder enseñar en construcciones? ¿Se va a poder aprender realmente lo que significa construir? Que es tan necesario porque muchos de los chicos aprenden para poder después resolver en casa, Claro. para poder colaborar, para poder soldar, para poder llevarlo a la práctica en el día a día. Eso lo vemos en las familias de nuestros estudiantes. Entonces, eso es algo que nos preocupa mucho. Y no solamente desde la práctica en sí, sino la teoría ya la tenemos que reducir. Porque si ya está pasando en las materias teóricas, ¿no? Donde se juntan 2 o 3 profesores en una misma hora cátedra y tenés que enseñar la mitad. Incluso las materias del ciclo básico, no solamente los talleres, en las escuelas secundarias hay muchas materias que en lo que tiene que ver con técnica funcionan hasta el día de hoy sin aula. O sea, hay materias de ESI, de informática, teatro, sí. música, que no están funcionando en aula y no tienen el espacio para poder dar la materia. Claro, en general, o sea, en teoría en los CEPEM venimos, porque yo trabajo en el CEPEM, Claro. y esto que vos decís es tal cual. Viene justamente para el ajuste de conocimiento, que es lo que denunciábamos hace años. Pero también ahora una flexibilización, una precariedad digamos, en lo edilicio, y se nota muchísimo más en las escuelas técnicas por la necesidad y los recursos que tienen que tener. Sí, yo creo que es algo que se siente en general. Me parece que hay como mucha preocupación de los compañeros en las escuelas. Yo además soy profe en el 40 y en el 69 y siento que es una preocupación general sobre qué estamos enseñando y qué se está aprendiendo por la reducción de contenido. Pero además es tremendo lo que está haciendo el gobierno porque crea teatro, pero no hay espacio físico para que hagan teatro. Crea música, entonces vos desde lo discursivo, se crearon filosofía, economía, un montón de materias, se acoplan, entonces los estudiantes tienen muchísimas materias y después encima aplican esto sin darle toda la información a la familia sobre cómo funciona y con todo el sistema de áreas, los chicos capaz que aprueban casi todas las materias del área, pero una sola materia que desaprobaron tienen que volver a presentar todos los trabajos de todas las materias
Entonces termina siendo un proceso de entregar práctico, más práctico, más práctico, Y y, no una retroalimentación. ¿y dónde queda el aprendizaje? Mm. Y además vos ya en tu materia tenías dividido el tiempo a la mitad. Eh, y mientras que pasa esto, nos pasa mucho de que en las familias llega fin de año o principio de año, más que nada fin de año, eh, y bueno, y hacemos todos los procesos de mesas de exámenes, de fortalecimiento, y cuando ya más o menos estamos organizados, llega una resolución del Consejo de Educación que dice hay que tomar mesas otra vez, van a pasar más estudiantes, ahora se habilita, si antes pasaban con 3 materias, ahora pasan con 5, si pasaban con 5, ahora pasan con 8, y capaz que vos como escuela ya tenías todo organizado, estaba todo pautado, fechas, ya tomaste, etcétera, te comunicaste con todas las familias y a partir de esa resolución tenés que volver a hacer todo. Claro, es la propia, ¿qué es lo que pasó en el primer año de la aplicación? Que empieza encima en agosto con una desorganización institucional. Ese año sí pasaron, entre comillas, hacia el segundo año como venía haciendo, como lo veían, pero el segundo año fue tremendo, porque las familias se enteraron todo el cambio, digamos, de cómo pasaban al interciclo, que así se le dice a tercer año, eh, en octubre, que totalmente cambiado lo que le habían informado el año anterior. Eso también generó bastante bronca y descontento de las familias que después terminamos, digamos, respondiendo los propios docentes a todo esa desprolijidad que creo que es una política, bueno, y vos lo vas a Sí, desarrollar sí, sí, seguramente. sí, una política recontra decidida, Mm, o sea, lo que no pasó en el 97 con la Ley Federal de exactamente. Educación, están haciendo para todo esto para que pase en este momento. El otro día un compañero nos contaba que es no docente en la universidad, de que en el curso de ingreso, los que pasan el curso de ingreso muy fácilmente son de la escuela privada técnica. Después hay algunos estudiantes de escuelas técnicas que logran pasar y el resto reprueba. Entonces, nosotras lo que vemos es que a medida que esto siga avanzando, menos estudiantes van a poder continuar en la universidad o menos calificación van a tener para poder conseguir un trabajo. Porque en concreto estamos hablando de que se está perdiendo cada vez más el tiempo específico de cada materia, Exactamente. entonces es menos lo que aprenden. Nosotras, por ejemplo, yo además soy profe de artes visuales y yo en tercer año tendría que enseñar todo lo que hace al arte en un momento histórico y después en historia no corresponde, o sea, los chicos nunca ven, me pasó en tercer año que no vieron ni Primera ni Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo haces para enseñar algo en arte si no lo Que no vieron en lo la vieron. historia? Se termina generando como un conocimiento totalmente superficial. Fragmentado, sí, fragmentado y que no realmente no tiene conexión a lo que nosotros vamos, ¿no? Este andamiaje que vamos haciendo constantemente con los estudiantes. Sí, y una escuela que tenga un poco más de relación con lo que nos pasa en la vida Cotidiana. cotidiana, con el trabajo, con las condiciones laborales. Entendemos que todo esto no es, o sea, se da la chica a las escuelas técnicas, se da la reforma laboral, o sea, son una serie de discusiones que se dan en el mundo del trabajo y cuadran con este debate de que la escuela sea solamente para transitar Exactamente, porque y no para aprender. claro, ¿qué joven necesita el gobierno o el propio sistema para el mundo del trabajo que hoy le ofrece un Rappi, un Uber? Creo que a eso va también la escuela secundaria y en eso nosotros somos, digamos, la salida es otra para nuestros estudiantes, creemos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que nos parecía importante comunicarles a las familias que hicimos de todo para que esto no se Sí. apruebe, hicimos muchísimas cosas, todos los profes de Neuquén peleamos muchísimo para que esto no pase, hicimos infinidad de actividades, volanteadas, jornadas unificadas, asambleas, por muchos años peleamos, esto se trató de implementar a partir del 2014 y lo terminan implementando en el 2023, recién en agosto, porque hicimos mucha resistencia. Mucho de lo que quería aplicar el gobierno no lo pudo hacer por la resistencia que nosotros dimos. Eh, Y en- después lo hizo, digamos, y tenemos que decirlo, en complicidad con las vocalías gremiales, ¿no? Con una pseudo participación
y los que estábamos en medio sabemos que es una pseudo participación, que los compañeros y compañeras no definieron lo que está escrito, así que eso también. Pero hay mucha resistencia y organización, ¿no? Porque así como vos dijiste, la cantidad de años que intentaron meterla de alguna forma a esta reforma, no pudieron y ahora tampoco pudieron hacerla como querían. Y sigue habiendo resistencia y organización. Y en ese sentido son compañeras que se están organizando en el distrito, también en sus escuelas. Eso es importante que lo cuenten. Sí, nosotras venimos de 2 reuniones y muchas más en la escuela pensando qué hacer. Construimos un volante para explicarles a las familias todo esto porque es un montón de información que lo pudimos imprimir acá en Aten Capital, así que contarles también que va a quedar acá en el sindicato. Pues estamos tratando de que llegue a todas las escuelas, a todas las familias para contarles de qué se trata. Y nos parece que es lo más importante es que se acerquen a la escuela, que se junten con otras familias y empiecen a preguntar, que empecemos a encontrarnos, empecemos a organizarnos, porque lo cierto es que nosotros resistimos muchos años y que ahora necesitamos más que nunca a las familias de nuestros estudiantes para en común poder... la escuela que estaba antes había mucho para pensar, no había mucho para discutir, no la defendemos así tal cual estaba, pero sí creemos que es mejor que lo que está ahora. Y sí creemos que para poder pensar qué escuela necesitamos que los estudiantes sean parte y que las familias sean parte, que es una discusión que no la podemos dar nosotros solas, pero que sí o sí las necesitamos. Por eso aprovechamos para pedirles que busquen la forma de comunicarse con otras familias, entre los estudiantes, desde ya que desde Aten Capital el sindicato está a disposición para acompañar cualquier idea que tengan. Buenísimo. Compañeras, es muy importante la organización que vienen llevando en varias escuelas, en la PET3 particularmente y en otras PET ahora por una cuestión de los talleres y demás, de toda esta investigación que ustedes desarrollaron. Así que ahora para cerrar el programa, una conclusión y que realicen un saludo a la escuela y a la comunidad en general. Vero. Bueno, desde acá dejar mis saludos a todos los compañeros y compañeras y también celebrar los diálogos que se dan a veces en los recreos, que los tiempos nos corren, por ahí, acuerdo por ahí un poco con lo que decía Agustina, que en estos tiempos de implementación se nos pide sobre la hora planificar y volver a cambiar la planificación y estamos todo el tiempo en mesas de examen continuas, ¿no? Que se vuelven eternas. Y celebramos esos pequeños diálogos que logramos tener en los recreos como para poder organizarnos y realmente sumarnos con otras escuelas. Sabemos que otras escuelas técnicas están en la misma situación en la que estamos nosotros. Y también pedirles a la familia que nos acompañen y para poder estar informados de todo esto que está pasando, que es grave porque no coincidimos en que un estudiante se quede sin un banco y que un estudiante... mira la fecha que estamos, no pueda comenzar las clases. Y eso se está dando en todas las escuelas. Si hacemos un balance, hay varios cuartos años que no han empezado, que no han comenzado las clases. Entonces, contarles a las familias que se acerquen, que podemos establecer un diálogo y concluir en algo que creo que va a hacer que todos nos podamos unir y ir hacia el mismo camino, que es que nuestros estudiantes tengan las mismas condiciones para estudiar, para aprender y eso más que Muy bien. Sí, además de todo lo que dijo Vero, que me parece que está bien, creo que venimos de un tiempo en el que muchos compañeros han dicho lo que opinan sobre la educación, sobre este momento, ¿no? Y ha sido muy interesante todas las charlas que hemos tenido, entonces también invitar a todos los profes, a todas las profes de las escuelas que están viviendo esta experiencia que a veces es tan difícil y tan agotador, con tanta sobrecarga laboral, en un contexto de tanta complejidad con los estudiantes en las escuelas, ¿no? Con tantas situaciones de violencia, de malestar, de tanta crisis. Los invitamos también a poder encontrarnos y compartir y pensar, ¿no? Tenemos el 14 la jornada unificada, eso va a ser un espacio súper valioso para vernos entre nosotras, para compartir, para pensar cómo nos sentimos y para ver qué otras cosas se pueden hacer. No hay que bajar los brazos. Así es.
Bueno, chicas, muchas gracias por estar, por compartir todo lo que, digamos, se vive en las escuelas, porque quienes están en las escuelas son justamente quienes pueden narrar y porque nos pasa en el cuerpo, ¿no? Así que gracias y nos vemos en el próximo XL la semana que viene. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.